Radio Samán es una emisora digital de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Haciendo radio buscamos integrarnos, debatir y crear. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy. Raras, pero no invisibles. Un espacio para voces colectivas. Hola a todas y todos, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de este podcast de Raras pero no invisibles, un espacio para voces colectivas. Para empezar, es importante mencionarles que una enfermedad rara en Colombia es aquella que afecta a un número bajo de individuos, es decir, a menos de 1 por cada 5.000. También quisiera retomar contándoles que esta iniciativa surge desde el Centro de Investigación en Anomalías Congénitas y Enfermedades Raras CIACER de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad ICESI, con el objetivo de presentar y debatir temas relacionados con la comprensión, la vivencia y el abordaje de las enfermedades raras en Colombia. Mi nombre es Diana Ortiz, asistente de investigación del CIACER, y el día de hoy estaré conversando sobre consejería genética para darle continuidad a nuestro anterior tema que nominamos ¿Quién tiene la culpa? Hoy nos acompaña Juliana Lores. Ella es médica especialista en genética clínica y actualmente se desempeña como profesora de la Universidad Javeriana y es médica genetista en la clínica Imbanaco. Hola Juliana, bienvenida a Raras pero no invisibles, un espacio para voces colectivas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Juliana, como ya lo mencioné en el episodio anterior, hablamos sobre una pregunta que siempre aparece en la consulta de genética y en el laboratorio, y es ¿quién tiene la culpa? En el episodio anterior llegamos a la conclusión de que nadie tiene la culpa sobre la tenencia de una enfermedad rara y que es muy importante poder tener acceso a un asesoramiento genético para comprender de qué manera las enfermedades genéticas pueden afectar a las personas o afectar a sus familias. Este tema ha generado bastantes preguntas en nuestro público que quisiéramos resolver en esta conversación del día de hoy. Para empezar, nos gustaría que nos explicaras un poco sobre qué es esto de la consejería genética y quién necesita una consulta de asesoramiento genético. Bueno, entonces la consejería genética, que también se conoce como asesoramiento genético por su nombre en inglés, que es Genetic Counseling, entonces no hay como, pues a veces se le dice asesoría o a veces se le dice consejería, es un proceso de comunicación, ya sea por parte de un médico genetista. En otros países está también la figura del consejero genético como tal, esa no la tenemos disponible en Colombia, pero la hacemos nosotros los médicos genetistas, en el cual la idea es explicar muy claramente al paciente y a la persona también de su familia. Puede ser el acompañante que esté en ese momento, su esposo, bueno, cualquier familiar, explicarles y que les quede muy claro, digamos, qué condición genética es la que hay en la familia o cuál es el riesgo genético que se está viviendo en esa familia, para que tengan toda la información disponible y con esa tomar decisiones. Generalmente eso surgió de tomar decisiones sobre todo reproductivas, entonces estábamos hablando de cuando, por ejemplo, una pareja ya ha tenido un hijo con una condición genética, una enfermedad, y quiere saber cuál es el riesgo de recurrencia en caso de tener otro hijo. Entonces, de esa necesidad surgió todo este proceso, pero ya tenemos mucho más, digamos, como un abordaje mucho más general, en el cual no es solamente para mirar esos riesgos de recurrencia, sino también es para hablar sobre una condición diagnóstica como tal en ese paciente, cómo se puede comportar eso en la familia, cuál puede ser el pronóstico, cuál puede ser el manejo, cómo se puede apoyar de un equipo multidisciplinario. Entonces todo esto lo abordamos, digamos, durante ese periodo de la consejería genética. La persona que puede beneficiarse pues más de esta proceso de comunicación, como le decía, pues va a ser el paciente que ha sido ya diagnosticado con una condición genética,
pero en verdad aplica para todo su entorno familiar. Entonces, si estamos hablando de una condición que es hereditaria, pues claramente necesitamos hablar de los hijos si ya los tiene o si los va a tener, de los padres para que también puedan tomar sus decisiones, pero pues cada caso es diferente y con cada caso tenemos unas recomendaciones de quiénes serían las personas que nos deberían acudir. Vale, entonces en este caso tendríamos las personas que estén interesadas en tener un embarazo, ¿sí? Como primer hijo o como segundo o tercer hijo. ¿Quién más podría hacerse un asesoramiento genético? ¿Quién más podría venir a la consulta? Cualquier persona que digamos tenga un antecedente familiar importante de alguna condición genética puede acceder a este servicio. Digamos que esto no es algo que sea obligatorio ni mandatorio por ningún motivo, pero pues sí es algo que se recomienda, así sea, como le decía, para que tengan la información disponible para tomar decisiones sobre su cuadro clínico o pues decisiones futuras. Entonces, digamos, sí, puede ser una pareja que quiera tener hijos, pero también puede ser una pareja que ya tuvo hijos y quiere volver a tener hijos y saben que tienen antecedentes familiares de algo, igual pueden volver a acudir a la consulta de genética. Personas, por ejemplo, que tienen muchos antecedentes familiares de cánceres que se han presentado a edades tempranas, personas que tienen muchos casos de muertes súbitas en su familia, personas que han presentado diagnósticos de enfermedades raras o huérfanas. Sí, digamos que hay muchas indicaciones por las cuales una persona podría acudir a ese servicio. Vale, Juliana, muy importante esto, como que tengamos en cuenta que cualquier persona puede solicitar este asesoramiento genético y en el caso de Colombia lo harían específicamente con el genetista. Esta sería la especialidad que lo podría hacer. Pero en ese sentido quisiera preguntarte cómo es la ruta para poder obtener una consulta por asesoramiento genético. Bueno, en Colombia con nuestro servicio de salud, si estás vinculado a una medicina prepagada o a una póliza, generalmente pueden hacer la solicitud directamente, digamos, al puesto de salud, la clínica o hospital que tenga el servicio de genética. Simplemente es llamar y pedir una cita con un médico genetista. Ya si es por medio de una entidad como una EPS, generalmente lo primero que se tendría que hacer es tener una consulta con un médico general o un médico internista o un médico pediatra, digamos que sea como el médico de primera línea, y decirle a este médico: estoy interesado en conocer la parte genética de mi condición o quiero hacer un asesoramiento genético, y que ya ellos sean los que remitan a la consulta de genética, porque así pues la EPS lo puede hacer y puede hacer esa remisión. Como lo mencionamos cuando te estaba presentando, sabemos que tú eres médica genetista de la clínica Imbanaco y en ese sentido quería preguntarte si llegan remisiones a asesoramiento genético por parte de los médicos generales o de otras especialidades. ¿Es común que se tenga asesoramiento genético? Sí, cada vez lo estamos viendo más frecuentemente. Digamos que hace unos años todavía no pasaba mucho, pero a medida que se ha vuelto algo más común de hablar, ya no hay tanto de pronto tabú en cuanto a hablar en las enfermedades de las familias, o cuando ya se están haciendo diagnósticos de estas enfermedades y se empiezan a hablar con las familias y se empiezan a ver que de pronto sí hay antecedentes familiares anteriores, entonces ya cada vez más están pensando en remitir a la consulta de genética. E incluso, pues yo siempre digo, incluso si no hay una claridad del diagnóstico, igual vale la pena la consulta, porque nosotros tenemos más experiencia y podemos más, con más tiempo, con más conocimiento, poder direccionar al paciente. Así de pronto el paciente no requiera como tal un estudio de genética, pero podemos hablar de los posibles riesgos, podemos hablar de que es un estilo de vida saludable, cuál es una recomendación. Por ejemplo, nosotros somos de los que más recomendamos iniciar a planear un embarazo con tiempo antes, que se inicie, por ejemplo, la toma de ácido fólico desde 6 meses antes de iniciar el proceso de quedar en embarazo.
Entonces creo que a medida que se va aprendiendo sobre esto, pues nos van llegando más pacientes y lo estamos viendo que están llegando de manera más temprana y más informados cada vez más. Vale. Esto es muy importante, Juliana, sobre lo que nos estás mencionando, porque creo que hay muchas dudas frente a la planificación de quedar en embarazo y es importante pues como que las personas sepan que es posible tener este asesoramiento genético y que hace parte de su servicio de salud, ¿sí? No necesariamente que debes tener una póliza para poder acceder, sino que tu EPS puede tener a través de tu EPS puedes tener ese acceso. Sí, de hecho, qué pena que te interrumpa, pero de hecho en Colombia, digamos, ese es un país afortunado en el sentido de que como tenemos un sistema de salud que en su plan básico de salud incluye las pruebas genéticas, pues hasta a veces es mejor que los pacientes sean direccionados por medio de sus EPS, porque así pueden la misma EPS generalmente autorizar el estudio y hacer el estudio genético que sea necesario. Muchas veces incluso cuando es por una póliza o por medio de una propagada, estas no cubren algunas pruebas genéticas, de hecho la mayoría de ellas. Entonces es uno de esos casos donde la EPS en verdad es la mejor de las opciones y idealmente todos los pacientes nos deberían de llegar direccionados por las EPS. A propósito de esto que nos estás mencionando, sabemos que la cuestión de los costos es un tema que preocupa a la población consultante y en ese sentido una de las preguntas que surge en el público se relaciona con el costo de los exámenes genéticos que se solicitan. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué precios pueden alcanzar? ¿Quién tiene que asumir esos costos? Bueno, sí, para nadie es un secreto que los estudios genéticos casi que todos son costosos. Estamos hablando de unos rangos bastante grandes, pero te puedo decir que pueden ir desde 800,000 pesos, 1 millón de pesos, hasta casi 10 millones de pesos. Entonces, pues sí son exámenes muy costosos, pero como lo decía previamente, tenemos la fortuna de que estos exámenes están incluidos en el plan básico de salud y las EPS generalmente los cubren. Claramente, eso va a depender de la EPS y de si es la persona que como tal paga la EPS o es una persona asociada, bueno, de estos diferentes como planes que tienen las EPS, el costo del copago, ¿no? Entonces generalmente la mayoría de personas tienen que pagar algún tipo de copago y esos copagos se pagan generalmente teniendo en cuenta el porcentaje en cuanto al precio total de la prueba. Entonces pueden que los copagos en los estudios genéticos sean un poco más costosos de lo que uno acostumbra con una prueba, digamos, de sangre usual, regular, pero igualmente, como lo digo, las EPS generalmente los cubren y uno puede acceder a ellas con un precio mucho más asequible, digámoslo así. Entonces sí son pruebas costosas, pero que generalmente las EPS son las encargadas de asumir ese costo, de pronto no el costo completo, pero sí la gran mayoría del costo. Y si los copagos pueden a veces ser un poco grandes, tienden a no ser tan sustanciales, pues ni siquiera llegar a 1 millón de pesos, por ejemplo. ¿Cuáles serían las pruebas más frecuentes entonces que se orientan, que se recetan en una consulta de asesoramiento genético y cuáles serían los costos de estas pruebas frecuentes? Bueno, probablemente la más frecuente es el cariotipo Van-de-Waage, que es una prueba que me mira los cromosomas completos, me va a mirar el número de cromosomas y la organización de los mismos. Este es un examen que se recomendaría a cualquier, por ejemplo, pareja que quiera quedar en embarazo para saber si tienen un arreglo cromosómico normal. Este examen está costando, si lo hacen particular, estoy hablando alrededor de 800,000 pesos. Y como les digo, las EPS generalmente los cubren, entonces el copago no creo que sea más de 50,000 pesos, probablemente menos. Ya si por ejemplo hay por ejemplo historia familiar de algunas condiciones, entonces uno puede pedir un estudio ya mucho más dirigido.
Digamos, una que es relativamente común es la fibrosis quística. Entonces, si uno ya tiene acceso al resultado del familiar que está afectado con fibrosis quística, pues uno puede ir a pedir, por ejemplo, una mutación familiar conocida, que es una prueba que puede estar costando de manera particular nuevamente alrededor de 1.200.000 pesos, y que, bueno, el copago, como digo, varía según eso, pero no, generalmente no es un copago muy elevado. Entonces, claramente es mejor cuando ya tenemos una prueba previa del familiar, ya sabemos específicamente qué queremos ir a buscar. Pero como te digo, el rango en verdad de pruebas y de posibilidades es bastante grande. Entonces te voy a poner el último ejemplo, que es si sabemos que hay historia de algunas enfermedades que son de manera autosómica recesiva. Por ejemplo, son personas que pertenecen a algunas comunidades que son muy cerradas y que uno sabe que hay unos riesgos específicos ahí. Uno puede pedir una prueba que se llama una prueba de portadores, en el cual me va a mirar muchas variantes genéticas comunes para enfermedades autosómicas recesivas, y ese examen puede estar costando de manera particular alrededor de 4 o 5 millones de pesos. Ya claramente el copago pues va a variar y ese probablemente va a ser un poco más elevado, pero como te digo, las EPS cubren la gran mayoría del precio de estas pruebas. ¿Hay alguna prueba que pueda señalar que hasta ahora las EPS no hayan autorizado o que sea de menor acceso? Generalmente no, las EPS en verdad en cuanto a la parte genética puede que pongan un poco más de dificultad, en el sentido que son pruebas que todavía no son tan frecuentes y son pruebas que pues por su costo pueden ser un poquito más como reguladas por las EPS, pero con una buena indicación, si hay en verdad una razón y uno lo puede afirmar, digamos, de manera correcta en la historia clínica, las EPS generalmente lo aprueban. Ya, entiendo. Bueno, relacionado con lo anterior, quería preguntarte acerca de si existe o de qué depende el enviar una u otra prueba genética. Me estabas diciendo que depende de cuál sea el objetivo de la consejería genética. Uno puede ser precisamente las personas que están planeando tener un embarazo. Nos hablabas del cariotipo, pero ¿qué otras variables se pueden tener en cuenta para poder enviar una prueba genética? Bueno, cuando hacemos la consulta de asesoramiento genético, pues tratamos de mirar toda la información posible del paciente. Entonces no solamente vamos a hablar del deseo, por ejemplo, de una gestación o un embarazo, sino que también vamos a mirar la historia personal de cada una de las personas que están en la consulta. Entonces, si es de la pareja, pues a cada persona vamos a tomar unos antecedentes muy completos, vamos a mirar qué enfermedades ha sufrido, qué medicamentos ha necesitado, etcétera, y adicionalmente pues vamos a preguntar también unos antecedentes familiares muy estrictos. La idea es como que tratar de recopilar toda la información para así guiar cuál puede ser la mejor prueba. Entonces, como decía, pues el cariotipo tal vez va a ser la más frecuente en esos padres, por ejemplo, o que desean ser padres y ambos son sanos y no tenemos muchos antecedentes. Esa es una prueba que podemos hacer. Pero si ya hay antecedentes familiares de alguna patología en especial, pues yo voy a pensar en un examen que me vaya a mirar específicamente esos riesgos de esa patología. Entonces, en verdad va a variar mucho de acuerdo a la historia clínica de cada persona y, por supuesto, los antecedentes familiares. De hecho, una de las cosas que más resaltamos es que ojalá antes de la consulta hicieran como una indagación de toda la historia familiar posible. Entonces, si han tenido, por ejemplo, familiares cercanos, estoy hablando de madre, padre, hermanos, tíos, abuelos, primos, sobrinos, por ejemplo, de qué enfermedades han sufrido, a qué edad se hizo el diagnóstico de esa enfermedad y la mayoría de detalles que pudieran recopilar sobre esa información. Por ejemplo, específicamente con cáncer, que es algo que vemos cada vez más frecuente, nos interesan que sepamos qué tipo de cáncer fue, la edad al diagnóstico de ese cáncer y qué manejo
recibió, digamos de manera general, pero más específicamente el tipo de cáncer y la edad del diagnóstico. Entonces, ojalá antes de esa consulta con genética médica tener esa conversación con la familia y mirar si es posible que se compartan esos antecedentes familiares para que así podamos tomar la mejor decisión para cada caso. Vale. Y relacionado con esto que nos estás mencionando, ¿cuántas pruebas genéticas son necesarias para diagnosticar, por ejemplo, una enfermedad huérfana? Bueno, eso va a depender claramente de cada enfermedad, pero hay algo que se conoce tanto aquí en Colombia como en todos los países del mundo, la verdad, que es algo que llamamos la odisea diagnóstica de las enfermedades huérfanas. Para nadie es un secreto que pues, hay muchísimas enfermedades huérfanas, son enfermedades muy complejas que la mayoría de incluso médicos no conocen, entonces son enfermedades que tardan mucho en diagnosticarse y desde que inician los síntomas hasta que, por ejemplo, puede ser remitido como tal o se sospecha algo genético, en el caso de las enfermedades huérfanas que tienen una causa genética, pueden llegar a pasar incluso más de 5 años. Y ya cuando los vemos en genética, generalmente necesitamos unos 2 o 3 pruebas genéticas para llegar como tal al diagnóstico que nosotros pues necesitamos o al diagnóstico de la enfermedad huérfana en cuestión. Entonces puede ser un proceso que tarda un tiempo. Generalmente ya cuando han sido valorados por primera vez por genética, pues son pacientes que logramos hacer todo el proceso y logramos ya sea confirmar la enfermedad o descartarla, pero pues sí es pues como su nombre lo indica, una odisea, pero que con las estrategias que estamos viendo actualmente, por ejemplo, desde que tenemos la ley de enfermedades huérfanas en Colombia, desde que cada vez los médicos estamos más informados al respecto, tenemos más educación sobre estas condiciones, pues cada vez va mejorando muchísimo más. Vale, Juliana, pues te agradezco mucho que estés aquí en Raras pero no Invisibles, dándole profundidad a este tema que iniciamos en una emisión anterior, que ha llamado bastante la atención de nuestros oyentes. Creo que es relevante poder resaltar la importancia de tener un asesoramiento genético, no solamente, como tú lo has planteado, no solamente para aquellas parejas que están o tienen la intención de quedar en embarazo, sino también para que podamos identificar otras situaciones de las que no estamos exentos. Creo que es importante también señalar el hecho de contar con un sistema de salud como el colombiano que nos permite poder acceder tanto a la consulta de asesoramiento genético, pero también a pruebas genéticas que tienen altos costos y que como usuarios del sistema pues tendríamos que tener la responsabilidad o la corresponsabilidad de hacer un pago por estos costos. También es importante pues como poder indagar a profundidad sobre cuáles son los antecedentes familiares que tenemos para poder tener la información relevante para que el genetista pueda hacer todo un diagnóstico y que pueda llegar entonces a las conclusiones de las que nos estás hablando. No sé si de pronto quieras comentarnos algo más, Juliana. No, yo creo que pues con estrategias como esta, que me parece excelente que tengamos un programa de radio que habla sobre estas condiciones, yo pienso que esas son estrategias educativas que van directo a la población y que esto claramente ayuda y agiliza muchas veces este proceso, que las mismas personas que están sufriendo con las condiciones o personas que tienen la sospecha de tener estas condiciones o que ven en sus familiares esas condiciones o como hablamos que quieren saber más, que quieren tener hijos, que sean esas personas las que tengan la información y que tomen la decisión, por ejemplo, de acudir a una consulta con genetista, etcétera. Digamos que todo esto creo que va a ir mejorando y acelerando los procesos que podemos hacer nosotros como genetistas y que ojalá esto lleve a que muchos pacientes y familias pues se beneficien de esos servicios que tenemos disponibles, que lastimosamente a veces no se aprovechan del modo que debería, pero que tenemos un sistema de salud que
apoya esto y que tenemos la posibilidad de hacerlo. Y entonces, no, muchas gracias por la invitación y por darme la oportunidad de hablar de este tema que es muy bonito y muy útil para los pacientes y sus familias. Así es, Juliana. Te agradezco de nuevo por aceptar la invitación y participar de este espacio de Raras pero no Invisibles. Ha sido una conversación muy enriquecedora. También quisiera agradecer a las personas del equipo de producción y a todas las personas que hacen posible el funcionamiento de Radio Samán, así como a toda la audiencia por acompañarnos y por generar las preguntas que hicimos en la entrevista de hoy. Los invitamos entonces a sintonizar nuestras próximas emisiones y a escuchar nuestro podcast en el canal de YouTube de Radio Samán. Recuerden seguirnos en nuestra página web Ciacer y en Facebook como Ciacer. Muchas gracias por su compañía. Radio Samán es una plataforma radial de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI. Sigue nuestras transmisiones de lunes a viernes por YouTube en www.youtube.com/c/Radio Samán o encuéntranos solo como Radio Samán. Para más detalles de la programación y la plataforma, estamos por Instagram en @radio_Samán. Bienvenidas y bienvenidos a nuestra emisión de hoy.